Hola, bienvenidos y bienvenidas a la sección 7 del curso, en donde vamos a discutir técnicas de transformación de variables numéricas. Si recuerdan de la sección 3 del curso, discutimos que los modelos lineales asumen que las variables tienen una distribución determinada. En particular, asumen que las variables tienen una distribución gaussiana, y esta distribución gaussiana puede ser evaluada con histogramas o con gráficos QQ. Un histograma es este diagrama que mostramos acá en esta diapositiva, y los gráficos QQ son aquellos en donde graficamos los cuantiles teoréticos de la variable versus los valores reales de la variable, y si la variable sigue una distribución gaussiana, entonces los cuantiles teoréticos y los reales se van a alinear sobre esta línea diagonal de 45 grados, y el histograma tiene esta distribución de campana que ves acá. En muchos casos, en los datasets con los que vamos a trabajar, las variables no tienen una distribución gaussiana, pero es posible aplicar transformaciones matemáticas que le dan a la variable una distribución más de forma normal. Las transformaciones matemáticas más aplicadas son la transformación logarítmica, la transformación exponencial, la transformación recíproca y las transformaciones especiales de Box-Cox y Yeo-Johnson. Probablemente ya conozcas estas transformaciones. La transformación logarítmica está dada por el logaritmo de la variable y tiene la particularidad de que solo existe para valores positivos de la variable. La transformación recíproca es 1 sobre los valores de la variable y tiene la particularidad que no está definida para 0. Estas son cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a transformar nuestras variables. La transformación de potencia o las transformaciones exponenciales son aquellas en donde elevamos los valores de la variable a un determinado exponente, que vamos a llamar lambda por el resto del curso. Y también tenemos la raíz cuadrada o la raíz cúbica de la variable, que son formas determinadas de transformación exponencial, en donde el exponente es un medio o un tercio respectivamente. Dependiendo del exponente que queramos utilizar, la transformación va a estar definida o no para todo el valor de x, es decir, para todo el valor de la variable. Y luego tenemos las transformaciones especiales de Box-Cox y Yeo-Johnson que voy a discutir en las siguientes slides. La transformación de Box-Cox está dada por esta formulación, en donde los valores de x se elevan a un cierto exponente lambda, luego se subtrae 1 y se divide por lambda si el exponente es distinto de 0, pero si el exponente es 0, entonces la transformación de x está dada por el logaritmo de lambda. Y estos lambdas varían, se aplican diferentes lambdas a esta formulación que ves acá, y se elige aquel que retorna la mejor distribución normal, es decir, la distribución que más se aproxima a una distribución gaussiana. La característica de la transformación de Box-Cox es que está definida solo para variables positivas. Entonces, si nuestras variables tienen valores negativos, podemos en cambio utilizar la transformación de Yeo-Johnson, que es un poco más compleja y está dada por esta formulación que ves acá, en donde varía la fórmula, es decir, cómo se transforma a los valores de x, dependiendo de los valores de lambda y de los valores de la variable. Se examinan, o la transformación, mejor dicho, examina diferentes valores de lambda y una vez más se elige aquel valor que retorna la mejor aproximación a una transformación gaussiana de la variable. En el resto de esta sección vamos a discutir cómo aplicar todas estas transformaciones matemáticas y la transformación de Box-Cox y Yeo-Johnson utilizando NumPy y SciPy, que es un paquete estadístico especialmente diseñado para Python, y luego utilizando scikit-learn y finalmente utilizando Feature Engine. Todas estas técnicas tienen sus ventajas y sus desventajas, que las vamos a discutir en los siguientes videos. Podés, si querés, mirar los videos en donde discutimos los notebooks o simplemente leer los notebooks por tu cuenta, que están muy bien comentados. Sin más, nos vemos en el próximo video.